Ya. Buenas tardes a todas y todos. Ya. Esta es la tercera clase de matemática electivo, donde hoy día vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Yo sé que en común ya se dio como una repasada, pero ahora vamos a hablar en profundidad de qué son la trigonometría y cuáles son sus razones, y aplicarlas también en un ejercicio. Comencemos con la definición de la trigonometría. Es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. ¿Ya? Etimológicamente significa medida de triángulos. Es una herramienta útil para calcular alturas y distancias accesibles, inaccesibles o de difícil acceso. Ya cuando nosotros deseamos encontrar, lo que quiere decir esto, cuando nosotros deseamos encontrar una medida de un lado X que nosotros deseamos, usando los ángulos y lados conocidos que conocemos. Ya se puede aplicar en diversas áreas, como por ejemplo la topografía, la navegación y la astronomía. También se ocupa mucho, eh, al menos yo lo veo mucho en cálculo estructural. Ya en la física se ocupa mucho porque también lo deben haber visto en física, son vectores. Ya nosotros acá vemos, se ocupa mucho la trigonometría para ver vectores. La fuerza cuando nosotros queremos descomponer algún vector que se encuentra en diagonal. Fundamentalmente se ocupa de la resolución de triángulos planos. Para ello se definen razones trigonométricas que lo vamos a ver más adelante. Mm, Y la más importante es que se ven, no la más importante, son las más comunes que ustedes van a encontrar y vamos a ver más, pero las que van a entrar sí o sí en la PAES y en lo que sale en el, ¿cómo se llama? En la tabla de contenidos de lo que va a aparecer en la PAES son seno, coseno y tangente. Lo demás, como ya conocemos, la secante, la cosecante, la cotangente, eso no va a aparecer, pero igual lo vamos a ver en esta clase. Algún, y este es un dato útil, muy útil, para poder recordar el tema de teorema de Pitágoras. Ya cuando tenemos un triángulo rectángulo de A, B y C, donde en el punto C, en el vértice C, se encontrará el ángulo recto. Y cuando nosotros seamos de un triángulo rectángulo, nosotros sabemos que vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Se llaman razones trigonométricas aquellas que establecen medidas entre sus lados. Cada razón trigonométrica se relaciona con algunos de los ángulos agudos del triángulo. Ya no se relaciona con el ángulo recto, por si acaso. Ojo con eso. Y las razones asociadas a un ángulo alfa, en este caso, son 6. Se encuentra el coseno de alfa, el seno de alfa, la tangente de alfa, la secante de alfa. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Y la cosecante de alfa y la cotangente. Ya acá están escritas cómo se dice, ojo, el cómo nosotros debemos nombrarlo y cómo se escribe en un ejercicio matemático. Vamos a comenzar con el coseno de alfa. El coseno de alfa de un ángulo, ya en este caso alfa, se define como la relación entre el cateto adyacente del ángulo alfa y la hipotenusa. Nosotros sabemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de coseno, siempre piensen coseno, cateto adyacente. Para toda la vida. Coseno, cateto adyacente. ¿Qué significa? Recuerden que nunca está la hipotenusa,
¿ya? Y estos son cateto, y este es el cateto. Ya. ¿Cuál sería el cateto adyacente de el ángulo alfa? ¿Cuál sería el cateto adyacente? ¿No se le ocurre Jacqueline, Oscar, Alison? ¿Como la base? La base, ¿cierto? Sería B. Este sería nuestro cateto adyacente. ¿Y cuál sería el cateto adyacente del ángulo beta? De este ángulo. A ver, La altura, como dice Jacqueline. Ya no sé si Oscar dijo algo. Ahí vi en el chat. Ya. Este es el cateto adyacente de beta y este es el cateto adyacente de alfa. Para poder calcular, y ahí esta es la primera razón trigonométrica que nosotros vamos a ocupar. Cuando nosotros deseamos, bueno, todo no. Nosotros, cuando queremos calcular algo, nosotros podemos hacer una relación. Sabemos que el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente partido en la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, el coseno que este va a tener, el ángulo alfa va a ser B partido en C, ¿cierto? Esta es la primera relación que vamos a hacer, ¿ya? No es como para calcular, chicos, es una relación, ¿ya? El coseno de tanto, por ejemplo, si este vale 61 grados. Entonces, yo relaciono el coseno de 61 va a ser igual a, no sé, estoy inventando, 13 y acá 5. Entonces, eh, el, el cateto va a ser adyacente, va a ser 5 partido en 3. Y esta es una relación que nosotros tenemos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver un ejercicio de cómo aplicar estas relaciones. Seguimos con el seno de alfa. El seno de algún ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa. Ya en este caso, tenemos el ángulo alfa. ¿Cuál sería su cateto opuesto? Sería esta, A, ¿cierto? ¿Y cuál sería el cateto opuesto de beta? La base, como dice Oscar, ¿cierto? Entonces, ahora ya sabiendo reconocer que seno, nosotros vamos a asimilarlo a cateto opuesto. ¿Y cuál es la razón que podemos hacer? El seno de alfa o de algún ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. Entonces ahora, no sé, tenemos beta ya. Beta vale 30 grados. Esto vale 8 y esto va a valer 12. Entonces, estoy dando datos al azar, ¿ya, chicos? Entonces yo pongo, yo voy a hacer la relación de el seno de 30 va a ser igual a el ángulo, o sea, el cateto opuesto, que sería 8 partido en la hipotenusa, que sería 2. Terminando con los tres básicos, estaríamos con la tangente de alfa. La tangente de algún ángulo o de ángulo alfa se define como la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que ahora, cuando nosotros estamos hablando de tangente, ya no estamos hablando de hipotenusa. Ya recordemos que cuando estamos hablando de coseno, estamos hablando de adyacente partido en hipotenusa,
Después, en seno estamos hablando de opuesto, partido en hipotenusa, pero ahora en tangente vamos a relacionar solo los catetos. Ya tangente de algún ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto partido en el adyacente. Entonces, no sé, si tenemos acá ángulo alfa y este vale 8 y este vale 4, entonces la tangente de, no sé, pues de 31 grados va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto de alfa? 8. Partido en el cateto adyacente. 4. Y esta es una relación. Entonces, la tangente de 31 me tiene que dar igual a 8 partido en 4. Por último, o sea, no por último, viendo esta primera parte. Acá yo tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con lado A, B y C, con los ángulos alfa, beta y gamma. Entonces, viendo solamente el ángulo alfa, nosotros podemos sacar la siguiente relación. Para el seno de alfa tiene que ser igual a el cateto opuesto partido en la hipotenusa. A partido en C. Para calcular el coseno de alfa, nosotros podemos relacionar cateto adyacente partido en hipotenusa. O B partido en C. Y para calcular la tangente de alfa, nosotros vemos el cateto opuesto partido en el adyacente. En este caso sería A partido en B. Ya, esto es muy importante, chicos, que lo recuerden. Ya, ahora, creo que hay alguien algo. No. Ya. Vamos a comenzar con las otras tres razones trigonométricas, las cuales nos va a ser muy útil, ya porque a pesar de que no salga en la PAES, le va a ser útil más adelante en la universidad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que la secante se define como la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Se dan cuenta que en el anterior caso nosotros el seno y el coseno nosotros lo partíamos por la hipotenusa. Ya, ahora es al revés. Nosotros vamos a partir la hipotenusa. Ya, la secante va a ser, la secante de alfa va a ser la hipotenusa partido en el adyacente de alfa. Acá tenemos la cosecante. Se define como la relación entre la hipotenusa partido en el cateto opuesto. Y por último tenemos la cotangente, que se define como la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Ya? Si se fijan, es similar a la primera parte, solo que ahora nosotros invertimos la posición de los numeradores y denominadores. Ya. Y por último nos quedaría así, ¿ya? Para calcular la cosecante de alfa, nosotros partimos hipotenusa partido en el cateto opuesto, C partido en A. Para la secante de alfa, nosotros partimos C partido en B, hipotenusa partido en adyacente. Y para la cotangente de alfa, nosotros es igual a B partido en C. O sería cateto opuesto, cateto adyacente partido en el opuesto. Y acá, antes de comenzar con los ejercicios de trigonometría,
les dejo esta tabla, que es muy importante, chicos, que se la aprendan. Esta tabla sí hay que aprendérsela de memoria. Pero, o sea, como recomendación para la PAES, solamente es como aprenderse hasta acá, ¿ya? De hecho, no, la tangente es hasta los 90 grados, ¿ya? Esto es lo más importante que se aprendan. Esto ya a la final, más adelante, ustedes van a ocupar calculadora, la U y todas esas cosas. Pero para poder resolver ejercicios más rápidos, nosotros tenemos que sí o sí aprendernos de memoria esta primera parte, de los 0 grados hasta los 90 grados del seno, coseno y tangente. Hay una forma rápida de poder solucionar o sea, de poder aprendérselo igual. Si es que les cuesta, a ver, voy a ver si puedo. Ya. Hay una forma rápida, chicos. Creo que lo enseñó la profe Tania en una clase, ¿cierto? Que nosotros tenemos ya el ángulo de 0, 30 grados, 45, 60 grados y 90 grados. Entonces ahora nosotros ponemos el seno y el coseno. ¿Qué hacemos para poder aprendernos de memoria? Nosotros comenzamos escribiendo 0, 1, 2, 3, 4. Y acá escribimos 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cierto? Y ahora todo esto vamos a dejarlo en una raíz y este va a ser nuestro denominador. No, numerador. Y todo va a estar partido por 2. Y el 2 va a ser nuestro denominador. Entonces, si yo deseo calcular el coseno de 45, yo simplemente veo, ya, el coseno de 45, ¿cuánto va a ser? Va a ser coseno de 45 grados va a ser igual a raíz de 2 partido en 2. Y listo, ¿ya? Y acá tenemos de forma fraccionaria lo que es el coseno de 45. Y esto les va a ser muy útil para muchos ejercicios cuando nosotros tenemos estos ángulos, que a la final no les van a pedir ningún otro ángulo que no sean estos. Por eso se les dice que se lo aprendan de memoria. Ya no les va a aparecer calcular el coseno de 41, el coseno de 27, el coseno de 13,5. No. Nunca les van a pedir esos ángulos, chicos. Y si alguna vez se lo llegan a pedir, deben leer el ejercicio porque lo más seguro es que esa información que le entreguen no le aporten nada. Ya, esos son algunos tips. No sé si la profe Anet también tiene algunos tips. No, yo conocía lo mismo también, o sea, para cuando me tocó a mí aprenderme, apliqué eso. Nunca me aprendí la tabla de memoria al principio, como que llegaba y la escribía al tiro al ladito para después llegar y volver a revisarla, ¿no? Sí, se hace más fácil, ¿no? Sí. Y ahora vamos a comenzar con los ejercicios. Ya. Espero que Oscar, Jacqueline, Allison y creo que está Máximo enciendan sus cámaras ya para participar. Voy a hacer primero yo, y ahí después voy a sacar a alguien a la pizarra. El valor máximo de X para el triángulo mostrado, que nosotros tenemos acá el triángulo, ¿cuánto va a ser? Nosotros tenemos acá un
triángulo, mejor dicho, dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Ambos triángulos, dos triángulos rectángulos, el cual forma, yo digo, forma un gran triángulo rectángulo de ángulo de 30 y 45. Mm, Ya. ¿Qué es lo que yo debo aplicar acá para poder calcular X? En este caso, la hipotenusa de este triángulo. Ojo, recuerden que los ángulos interiores de un triángulo, la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo, tiene que ser igual a 180 grados, ¿cierto? Si yo tengo acá 30 grados y acá tengo 45 grados en este triángulo, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? 2,5. ¿O no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ciento cuánto? 105. Sí. Entonces, este ángulo tiene que valer 105 grados. Entonces, ya no es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Tenemos que aplicar por separado estos triángulos. Ya. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? ¿Por dónde puedo comenzar para poder calcular cuánto vale X? Ya, llamemos este triángulo 1 y este triángulo 2. Ya, tengo el triángulo 1. Vamos a hacer la tablita, ya para que no se olvide. Como estaba hablando de ángulos 30 y 45, nosotros escribimos 0, 30, 45, 60 y 90. Acá, escribimos el seno y acá el coseno. Entonces escribimos raíz de 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Y acá todo esto partido en 2. Ya. Yo voy a comenzar a calcular la altura del primer triángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la altura comparte un cateto con el otro triángulo, ¿cierto? Y así puedo conocer dos lados del otro triángulo para poder realizar alguna razón de trigonométrica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya. Si yo acá tengo el seno, o sea, tengo un ángulo 30 y yo deseo calcular el ángulo opuesto, yo aplico el seno, ¿cierto? Porque el seno está relacionado al ángulo opuesto. Entonces, el seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto, o como se le dice, partido en la hipotenusa. Entonces, el seno de 30 grados va a ser igual a X partido en 12, ¿cierto? Mi cateto opuesto partido en los 12 centímetros que es lo que mide la hipotenusa. Entonces, ya, esta es mi primera relación. Yo digo, ya, ¿cuánto vale el seno de 30? Voy a la tablita. El seno de 30 va a ser igual a raíz de 1 partido en 2. ¿Y eso cuánto equivale? A un medio, ¿cierto? La raíz de 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces yo acá, la primera relación. Entonces el seno de 30, no escribo eso. Yo ahora reemplazo. ¿Cuánto equivale seno de 30? Equivale a un medio. Es igual a X partido en 12, ¿ya?
Porque yo ya estoy aplicando relación y ahora estoy reemplazando lo que vale el seno de 30. Entonces ahora yo quiero despejar el x, simplemente. Entonces despejando el x me da que x vale, ojo, de hecho voy a cambiar la letra para que no me equivoque. Este se va a llamar h, la altura, ya, h. Entonces h vale 6 centímetros. Pero ojo, no estamos buscando la altura, estamos buscando cuánto equivale la hipotenusa del segundo triángulo. Este sería nuestro x. Ya conozco cuánto vale la altura. Y ya gracias a conocer la altura, yo tengo dos valores en el segundo triángulo. Entonces ahora yo puedo aplicar una razón trigonométrica. Entonces vamos a ver acá. Y h es igual a 6. Entonces, ya teniendo el segundo triángulo con los valores de 45 y este es un ángulo recto y este vale 6. ¿Cuánto equivale x? Ya. ¿A alguien se le ocurre cómo poder calcular la hipotenusa conociendo un cateto? Nos conviene, chicos, tener siempre la incógnita arriba. Ya eso es un factor a los cuales elegir qué tipo de relaciones yo puedo usar. Ya. ¿Alguna relación donde donde calculemos la hipotenusa y esta se encuentra arriba? Tenemos las en la segunda parte que yo enseñé la secante y la cosecante, ¿cierto? También podemos aplicar la relación de seno y coseno. Pero ya, viendo que vamos a que en la PAE se ve el seno y coseno, vamos a aplicar las relaciones de seno y coseno. Entonces, si yo tengo acá un ángulo de 45 y el cateto opuesto vale 6, me conviene usar de nuevo las relaciones del seno. Entonces, el seno de 45 va a ser igual a el cateto opuesto partido en la hipotenusa, que en este caso es x. Entonces, ¿cuánto vale nuestro seno de 45? El seno de 45 vale raíz de 2 partido en 2. Ya lo estamos sacando de la tablita. Entonces acá nosotros reemplazamos. Raíz de 2 partido en 2 va a ser igual a 6 partido en x. Ahí creo que alguien habló. Ah, genial. Genial que esté entendiendo la Alice. Y ahora simplemente despejamos la x, ¿cierto? Ya que bueno que esté relacionando las cosas entonces. Despejemos la x, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría? Si llevamos las x multiplicando para el otro lado, nos queda en x raíz de 2 partido en 2 es igual a 6. Pasamos el 2 multiplicando y nos queda para el otro lado y nos queda x raíz de 2 es igual a 12, ¿cierto? Y si pasamos la raíz de 2 hacia el otro lado, nos va a quedar en x es igual a 12 partido en raíz de 2. Ya. Y eso nos da que vale nuestra x. Pero ojo,
Acá no aparece 12 raíz de 2. ¿Alguien sabe por qué no aparece 12 raíz de 2? ¿No? Recuerden que es algo importante en las raíces y en las fracciones. Nunca puede ¿Se quedar una simplifica? raíz. ¿Qué cosa? No, si se simplifica. No podemos simplificar 12 y el 2, porque el 2 está en raíz. Nunca puede haber una raíz en el denominador de una fracción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar acá? Si ya tenemos que nuestro x vale 12 partido en raíz de 2, nosotros vamos a eliminar la raíz de 2. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar ya toda la raíz, o sea, toda la fracción por la raíz que se encuentra en el denominador. ¿Ya? ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría en 12 raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 por raíz de 2. ¿Y eso cuánto es? Raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto vale? Es lo mismo que decir raíz de 2 al cuadrado. Y es lo mismo que decir 2, porque se nos va las raíces con el cuadrado. Y arriba me quedaría 12 raíz de 2. Y ahora podemos aplicar lo que dice Máximo, simplificar. ¿Por qué ahora podemos simplificar? Porque el 2 está multiplicando al raíz de 2 y el denominador, que sería el 2, no tiene raíz. Entonces podemos simplificar el 12 con el 2 y me quedaría en 6 raíz de 2. Entonces la respuesta sería la C. Profe, esa es una propiedad. Sí, es una propiedad, chicos. Nunca puede haber una raíz en una fracción. Y ojo, porque si es que un ejemplo, si yo tuviera ya 12 partido en raíz de 2 más 1, ¿por cuánto yo lo tengo que multiplicar para eliminar la raíz? Por 2. No. Es una pista. Es algo relacionado con los binomios. Yo quiero eliminar raíz de 2 más 1. Quiero eliminar la raíz de 2 que se encuentra ahí. Por 4. La suma por sus diferencias, chicos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que teníamos A más B multiplicado por A menos B? ¿Cuánto me daba eso? Me daba A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, si yo tengo raíz de 2 más 1 y lo multiplico por raíz de 2 menos 1, ¿cuánto me va a dar? Raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Y qué pasa con el raíz de 2 al cuadrado? Se le va la raíz. ¿Y cómo me quedaría? 2 Menos menos 1, 1. ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo, por cuánto yo lo debo multiplicar acá para eliminar la raíz en este ejemplo? ¿Por lo mismo o no? No por lo mismo. Viendo esto, nosotros tenemos que hacer una suma por su diferencia. Creo que
No me acuerdo cómo se dice el nombre técnico, pero ¿es el recíproco? Si no me equivoco, no. Es el... uy, se me olvidó el nombre. Pero nosotros eh, tenemos que multiplicarlo de tal forma de que podamos crear una suma por su diferencia. Tiene un nombre, ese valor. Es el inverso de algo, pero ya, tenemos que multiplicarlo por raíz de 2 menos 1. Ya, ¿qué sucede si yo lo multiplico por raíz de 2 más 1? ¿Alguna idea? ¿Qué sucede si es que yo lo multiplico por el mismo? Esto es lo mismo, ya esto es cuadrado de binomio. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la fórmula? Raíz de 2 al cuadrado Ya, más 2 ya más 2 ¿por cuánto? al cuadrado, ¿o no? No. Recuerden, este se multiplica por este y este se multiplica por este. Ah, Entonces verdad, verdad. sería raíz de 2. Y acá de nuevo, 1 por raíz de 2 más raíz de 2. Y 1 por 1, 1. Pero ¿qué sucede acá? Ya, se me va la raíz en el primero. Pero acá me sigue quedando una raíz. Entonces no me conviene multiplicarlo por el mismo. ¿Por qué? Porque no se me va a eliminar la raíz. De hecho, me va a generar más raíces. Por eso nosotros tenemos que multiplicarlo por el inverso, el cual sea de la suma por su diferencia. Bueno, Profe, aprovechemos y arriba aquí iría, se multiplica por el mismo. Entonces, si nosotros multiplicamos por raíz de 2 menos 1, arriba se multiplica raíz de 2 menos 1. Lo que tú vayas a multiplicar se multiplica en el numerador y el denominador. Ya si te fijas acá, nosotros lo multiplicamos ambos con el raíz de 2. Acá también lo vamos a multiplicar por raíz de 2. Menos 1. Ya. Tenemos esta figura. Dice, de acuerdo a la figura dada, esta materia se llama racionalizar por si la quieren repasar. Exacto. Ya, tenemos este triángulo rectángulo de ángulos 15 y 75 grados. ¿Cuál de las proposiciones es la correcta? Me están diciendo, el seno de 15 va a ser igual al seno de 75, el seno de 15 va a ser igual al coseno de 75, el coseno de 15 es igual al coseno de 75, o el coseno de 75 es igual al coseno de 15. Hay muchos cosenos y senos. ¿Cómo deberíamos empezar acá? ¿Qué es lo que yo debo relacionar cuando tengo senos y cosenos? El seno es el cateto opuesto. ¿Y el coseno qué va a ser? Ya, si yo sé que el seno es el cateto opuesto y el coseno es el cateto adyacente, voy a ver la primera. Me están diciendo que el seno de 15, ¿cuál sería el seno de 15? Este lado, ¿cierto? Este cateto. Me está diciendo que va a ser igual al seno de 75.
¿Cuál es el seno de 75? Es este lado. ¿Son iguales? No, pues no son iguales, ¿cierto? Vamos al otro caso, a la B. El seno de 45 sería, o sea, de 15 sería este. Va a ser igual al coseno de 75. ¿Cuál es el coseno de 75? Este lado, po. Entonces, ¿son iguales? ¿Hay una igualdad en esta relación? Sí. Sí. Entonces la respuesta correcta acá era la B. A ver, ¿qué era eso? Ya, según la figura, tenemos esta figura, ya tenemos que la altura de este triángulo rectángulo mide 17 metros y tenemos un ángulo conocido que vale 45 grados. Y me piden calcular X. Hay dos formas de solucionarlo, la fórmula rápida y la forma lenta. ¿A alguien se le ocurre alguna de las dos? ¿Qué hay de característico en este triángulo? Profe, pero no puede así ser base por altura dividido en dos, ¿no? No, porque eso es para calcular el área. La verdad, nada que ver. Nosotros queremos calcular cuánto mide este cateto, X. Profe, ¿habría que sacar hipotenusa después de hacer teorema de Tales o nada que ver? También podríamos hacer eso, pero usando la trigonometría. Porque ya no usamos la otra que sería la geometría. Y creo que todavía alguien no capta la característica de este triángulo. Ya, pero vamos a hacerlo con trigonometría para repasar trigonometría. Yo tengo acá un ángulo, ¿cierto? Y quiero calcular ahora un cateto, pero yo conozco el otro cateto. Entonces, ¿qué yo uso? ¿Qué relación trigonométrica está relacionada solamente con los catetos? ¿Alguien se acuerda? ¿El coseno? No, o sea, eh, una relación donde nosotros relacionemos solamente los catetos y no la hipotenusa. ¿Cuál sería? La tangente. Recuerden que la tangente de un ángulo relaciona el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Ya miren, acá la Alison dice, la tangente de 45 es 1, que ella dice que en la tabla aparece eso. Entonces nosotros sabemos que la tangente de 45 va a ser igual a 1. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Entonces, la tangente de 45 grados va a ser igual a, acá este es el punto, el cateto opuesto va a ser 17 partido en X, ¿cierto? Si sabemos que la tangente de 45 es 1, sería 1 es igual a 17 partido en X. Entonces, ¿cuánto vale X? X va a valer 17.
metros. Y listo. Calculamos X. Pero había una forma mucho más rápida, chicos. ¿No vieron? La profe Ana se está riendo porque ya también lo vio. De que sus lados son iguales. Pero lo pudimos haber visto desde el inicio, pues. No haber calculado, pues. ¿Cuáles son las características de los triángulos? Tenemos el triángulo equilátero, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de los triángulos equiláteros? Todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. ¿Y cuáles son sus ángulos entonces? ¿Cómo? Todos ¿Iguales los también? ángulos de un triángulo equilátero valen 60 grados. Ah, La medida que tenga un triángulo equilátero, su ángulo van a ser de 60 grados. Y un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿cierto? Si yo conozco acá, yo conozco este ángulo que es 90 grados, menos el otro ángulo que conozco, 45 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Más cuánto tiene que llegar a 180. 45. 45, ¿cierto? Entonces, en un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. Si tengo dos ángulos iguales, los catetos o las bases, o sea, o los lados que no sea la base o la hipotenusa van a ser iguales. Entonces, si yo conozco que este vale 45 grados, ¿cuánto va a valer X? 17, po. Porque sé que un triángulo isósceles y la pude haber sacado sin hacer tanto cálculo de relaciones trigonométricas. Ya. No, a ver, creo que quería hacer este. En el siguiente triángulo de 5 cuartos. O sea, en el siguiente triángulo, 5 cuartos va a corresponder a la función trigonométrica o a la razón trigonométrica de seno de teta, o el coseno de teta, la tangente de teta o la secante de teta. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tenemos un triángulo, ¿ya? De lados, un triángulo rectángulo, donde tenemos de lado de catetos 9 y 12. Si yo tengo un triángulo rectángulo de catetos 9 y 12, ¿no se me hace algo familiar? Cinco, 4 y 3. No se le hace familiar, ¿cierto? Ya todos lo saben. Si yo a todos los multiplico por 2, ¿cuánto me quedaría el triángulo? 10, 8 y 6. Si yo yo lo multiplico por 3, ¿cuánto me quedaría? 15, 12 y 9. Ya, recuerde que este triángulo, ¿cuál era el nombre? No era eh, triángulo pitagórico, ¿no? No es O sea, los números son trío pitagórico. eso.
El 5, 4 y 3 son el trío pitagórico, ya en un triángulo. Yo lo puedo amplificar. Ya en este caso me dieron un triángulo de este trío pitagórico amplificado. Me dieron de lado 12 y 9. El cual si yo a 3, 4 y 5 yo lo multiplico por 3, me da 15, 12 y 9. Entonces me está diciendo, ¿cuánto equivale el 5 cuartos? 5 cuartos. Entonces, ¿qué función, qué relación trigonométrica va a ser igual a la hipotenusa del lado 5 partido en el cateto? Pero ojo, el ángulo se encuentra acá. El ángulo teta se encuentra en este punto. Entonces, ¿cuál sería el 4? ¿Representa el cateto opuesto o adyacente del ángulo? Adyacente. Adyacente, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación trigonométrica relaciona la hipotenusa partido en el cateto adyacente? Recordemos. Recordemos que el seno y el coseno relacionan la hipotenusa en el denominador. Entonces el seno y coseno no es. La tangente. ¿Qué relaciona la tangente? Relaciona solamente los catetos. Entonces, yo acá estoy hablando de hipotenusa, entonces no me relaciona. Entonces se va. Y por último nos quedaría la secante. Pero recordando que la secante, qué está relacionando? La hipotenusa partido en el cateto adyacente. Y es lo mismo. Entonces la respuesta acá era la D. Ya, creo que estamos justo a la hora. Y ya vimos, entonces terminaríamos de ver relaciones trigonométricas. Fue algo intenso. Sí, igual que es bueno que empiecen a ver desde ahora igual lo que es trigonometría antes de ingresar a la U, porque al final en los pre-U, yo sé que antes no pedían trigonometría en la PSU que di yo, nunca pidió trigonometría, pero aún así los preuniversitarios pasaban trigonometría, porque a la final te va a servir para la universidad. ¿Ya? Estuvo bueno, eso sí, me gustó la clase. Ya, listo, de nada. Eso chicos, ya nos estaríamos viendo el martes. Y eso, la próxima semana en electivo vamos a estar viendo homotesia, así que quiero que repasen todo lo que es geometría. Ya todo lo de geometría hasta la clase está subida para que puedan repasar. Y ahora nos despedimos, chaito, y voy a sacar captura para pasar la lista. Chaito, gracias profe Anet por venir y gracias chicos. Nos vemos en la Bien. próxima clase.
Hola, Hola Constanza. ¿cómo estás? Bien, acabo de terminar la clase. Ya, Eh, esto está grabando todavía. ay, voy a